Hey, hola, bienvenido a un nuevo video en mi canal y en esta ocasión te voy a enseñar acerca de ToSignal, una función bastante interesante que nos permite precisamente transformar algunos observables a signals directamente para como abrazar este nuevo modelo de reactividad en Angular. Ahora, si bien no se trata de migrar todas signals, pues esta función nos va a ayudar precisamente a los observables que ya tengamos o toda la lógica de negocio que ya tengamos con RxJS, mantenerla, dejarla tal cual, si lo tenemos en los servicios, si lo tenemos en algunos aspectos, pero de pronto con esta simple función, con ToSignal, simplemente usarla y al menos al momento de renderizar toda esta transformación lo hagamos en modo signals. Entonces es una función bastante interesante que nos va a ayudar como a esta transición, que nos va a ayudar a reusar código que ya tenemos en la aplicación y a abrazar signals como un modelo de reactividad. Así que no siendo más, vamos al código y veamos y aprendamos acerca de esta función. Vamos allá. Aquí te voy a mostrar precisamente un ejemplo bastante interesante y el como más típico que de pronto podríamos encontrarnos. Y es que, por ejemplo, acá tenemos un servicio que normalmente utiliza HTTP Client para conectarse y normalmente esto devuelve un observable. Aquí podemos ver que esto devuelve un observable porque se conecta a una API, porque HTTP tiene RxJS por defecto, pero esta función precisamente ToSignal, voy a hacerle un poquito de zoom, eso, aquí, esta función ToSignal me permite transformar un observable en una señal automáticamente y empezarla ya a utilizar. Por ejemplo, acá ya me suscribo y empiezo a hacer el renderizado. Entonces se nota bastante interesante esta función, la forma en la que podríamos empezar a jugar como con toda la base de código que ya tenemos con RxJS, pero abrazar el modelo de reactividad con esta función. Este ejemplo va a ser como el último que voy a llegar. Luego de haber aprendido bastantes cosas interesantes y unos ejemplos muy prácticos que pues te tengo preparados. Así que veamos el primer ejemplo. Listo, empecemos como con algo en vacío para empezar a ver cómo nos funciona esta interoperabilidad entre RxJS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un observable. Normalmente voy a declarar como observables que nos van a servir como de ejemplo, pero estos observables pues, son los que precisamente ya tienes en tus servicios o los tienes conectados a un formulario reactivo o algo de lógica tienes con este observable, y este que voy a crear acá es como un ejemplo y es el que voy a empezar a ir transformando con ToSignal y las diferentes formas que tiene ToSignal de manejar un observable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues crear un observable. Este es un observable básico que pues va a tener un number, y luego normalmente lo que podríamos hacer es tener un método que voy a llamarlo ShankValue, me parece interesante, y aquí lo que vamos a hacer es a este observable vamos a emitir un valor con next. Es más, aquí voy a poner un new value. Este va a ser como siempre nuestro template y luego simplemente vamos a ir cambiándolo de a poco. En este caso, creo que lo voy a manejar mejor como string. Entonces pongamos el string por acá. Esto va a ser un string. Y simplemente voy a transmitir ese string que enviamos por acá. Y listo. Ahora, normalmente tenemos este observable. ¿Cómo nosotros normalmente lo manejamos en el render? Pues simplemente vamos a poner aquí, yo creo que con un H1 está bien, un H2. Y empecemos a usar, pues a renderizar este observable. ¿Cómo normalmente lo hacemos? Pues ponemos state. De por sí una convención muy normal en ver observables es como ponerles un signo peso al final. Entonces voy a seguir manejándolo para distinguir esto y le voy a decir que esto pues es state, ¿no? Tararán, 2 puntos, listo. Vamos a ver, acá por ejemplo tengo la suscripción, no tengo nada, no tengo ningún valor, y es más, si yo miro aquí pues me dice que eso es pues que normalmente él debería devolver un string, o los valores que este observable normalmente va a tener dentro es un string. Ok, entonces ahora vamos a poner un botoncito que llame a la función, acá ShankValue, le dijimos que haga clic, entonces por acá hacemos un clic, ShankValue. ¿Cómo le enviamos un valor? Recuerden que esta función espera un string, entonces posiblemente aquí pueda poner un input, voy a crearle aquí una variable en el template y luego voy a utilizar esa variable con input.value para obtener el valor de ese string como tal. Listo. Entonces voy a abrir aquí la consola, la voy a poner como por aquí abajito, console acá, sí, la voy a limpiar y voy a darle aquí para que lo podamos ver claramente. Listo. Acá tenemos nuestra consola y vamos a ver. Entonces si yo hago un cambio,
le hago change, pues acá tenemos el cambio porque al final me suscribí con una sign pipe y pues obtengo el valor que estoy suscribiéndome, etc. Este es un observable básico y cómo vamos a empezar a transformar este observable en un signal con esa función, en automáticamente no borrar nuestra lógica de negocio, sino mantener esa lógica de negocio que tenemos en RxJS y empezar al menos en el render a mostrarlo, a renderizarlo en forma de signals, que es donde tiene un gran beneficio, porque signals al final es un patrón de reactividad que nos ayuda a tener como este renderizado granular. Entonces está bien que el servicio tenga RxJS, que tengamos la lógica de negocio allí, pero a mi punto de vista pues precisamente tiene sus beneficios ya al momento de renderizar ese valor. Al momento de renderizarlo estamos utilizando una sign pipe, pero vamos a cambiarlo en signal. Entonces aquí por ejemplo yo crearía state y acá precisamente es donde llega esta función, toSignal. Entonces esto viene del paquete de rxinterop y precisamente lo que hace es tener un observable, que es el que yo tengo acá, y transformarlo directamente a un signal. Y ya, y simplemente un observable se lo mando allí y lo transforma a signal. Entonces aquí, por ejemplo, puedo imprimir otro H2, le digo que esto es el estado normal, y como esto ya es un signal, no necesito una sign pipe, sino simplemente me suscribo con ejecutando la función, ya que al final es precisamente pues un patrón de reactividad que para obtener el valor necesito pues ejecutar la función. Entonces vamos a ver si están conectados. Entonces si yo hago un cambio y le digo change, fíjate que tanto el observable que tenemos sigue funcionando tal cual, pero ahora literalmente podríamos quitar este H2 y dejar ya un signal directamente en el render. Simplemente cualquier observable que tengamos en nuestra lógica de negocio lo pasamos a un toSignal y listo. Y ya podemos empezarlo a utilizar en el render como un signal directamente. Entonces si yo voy por acá, por ejemplo, y hago esto, listo. Ahí tengo el observable y ya no estoy utilizando el patrón de signal directamente en el template y no el assign pipe. Sin embargo, miremos algunas cosas que hay que tener en cuenta y es lo que vamos a empezar a ver. Cositas que hay que tener en cuenta y cómo utilizar de forma muy profesional este toSignal. Entonces, por ejemplo, hagamos un estado como computado, es decir, quiero acá el ejemplo clásico es como repetir un estado. Por acá lo tengo, double signal. Entonces, fíjate que esto va a ser un computed y digamos que acá lo que quiero hacer es algo como lo siguiente. Quiero obtener el estado, lo que hay en el signal, y quiero repetirlo 2 veces. Por ejemplo, podría utilizar la función repeat de JavaScript para repetirlo 2 veces. Pero fíjate en algo muy interesante. Aquí él me da algo como una especie de error y me dice, oye, esto puede ser undefined. ¿Y por qué esto es undefined? ¿Por qué esto puede ser undefined? Es más, si miramos acá también el typing que le da al transformarlo a signals, nos dice, mira, esta señal puede venir un string o puede venir un undefined. Y es interesante y hay que tener esto muy en cuenta. ¿Por qué es esto? Y es más, si nos suscribimos a esta señal, double stage, acá, listo. Por acá también nos va a decir, oye, esto posiblemente sea undefined, entonces nos toca empezar a hacer el knowledge collection, por ejemplo, para poderlo utilizar. Y si lo cambio, vamos a ver, ahí está, pues repite el valor. O sea, si yo le pongo 2, repite el valor, ahí está. 2, 2, 2, lo repite, acá lo estoy repitiendo 4 veces, lo voy a repetir 2 veces. Entonces si yo le hago 2, debería repetir ese valor 2 veces, o sea 22. O si yo hago high, pues lo repitió 2 veces, high, perfecto. Pero yo no quiero tener esto, no quiero que precisamente utilizar este knowledge collection, no quiero que esto literalmente me diga que puede ser undefined, porque está raro que pues me diga que es undefined en algún punto. Sin embargo, posiblemente tengamos este caso muy peculiar, o este caso en donde tengamos un observable que inicialmente no imita ningún valor. O sea, que inicialmente no tenga nada, por eso es undefined, sino que luego que como que uno le empuja un cambio, ahí sí dice, ok, ahora sí tengo un valor, entonces ese es el string que quiero transmitir acerca de ese observable. Pero como no tiene pues un valor inicial, entonces pues tenemos este pequeño como problemita que puede ser undefined. Lo puedes dejar así, lo podrías decir, bueno, utilizo el knowledge collection, puedo hacer preguntas y decir si viene o no viene, pero se vuelve un poco raro estar haciendo un if de saber si viene o no. Y aquí es donde entonces vemos la primera utilidad de este toSignal. Al toSignal, si yo lo suscribo a un observable que no tiene un valor inicial,
yo en el toSignal sí le puedo poner un valor inicial. Acá, por ejemplo, le pongo initial value. Entonces, este initial value va a ser el valor precisamente inicial que va a tener en caso que el observable no nos lo dé. Entonces, como tenemos un valor inicial, fíjate que acá ya el typing nos dice, oye, este signal va a ser un string. Seguro va a ser un string, no va a ser un undefined. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor inicial. Entonces aquí ya no me sale el problema, por ejemplo, de que cuando me suscribo al state, pues puede ser undefined, ¿no? Ya sabe que es un string, que aseguro va a venir un string, al menos uno inicial, y luego ya cuando el observable empieza a emitir valores, pues va a empezar a enviarnos el string respectivo de ese observable. Pero al menos tiene un valor inicial y con eso podemos al menos ya salvarnos de este primer error y simplemente cuando tengamos este caso, observables que no emitan un primer valor, por ejemplo, una petición HTTP no nos emite un valor. No tiene un valor por defecto, primero se conecta y luego ahí sí viene la respuesta, pero no tiene como algo por defecto. Entonces ahí es donde precisamente esta nueva bandera o esta opción dentro del toSignal, en el momento que lo estemos convirtiendo, nos va a servir para ese valor inicial. Entonces fíjate que por acá tenemos el initial value, luego tenemos el double stage, que es un estado computado, es decir, como que depende de otro, entonces lo opera, le hace como ese por 2. Y por ahora el signal, el observable original no tiene ningún valor, pero apenas yo ya lo emita, entonces digamos acá tengo emit y lo cambio, pues ahí ya empieza a funcionar y si ese observable empieza a emitir cambios, simplemente los empieza a transformar, pero no tenemos como este primer error de tener un undefined. Listo, entonces empezamos a transformar observables and signals y hemos visto como este primer flag que nos permite toSignal, un initial value que nos permite precisamente ponerle ese valor inicial. Sin embargo, hay precisamente otros que nos van a permitir jugar con los diferentes tipos de observables que tengamos en nuestra lógica de negocio y por eso vamos a ir al siguiente flag, que es require sign. Este precisamente sí es el caso en donde tenemos observables que sí hay casos en donde tienen un estado inicial. Así que veamos cómo sería este. Listo, ahora sí volviendo al código, acá vamos a tener como con base al código pues anterior del initial value, vamos a transformarlo un poquito. Entonces, recuerda, esto era para observables que no te emiten un valor inicial, pero ahora sí hay observables que te emiten un valor inicial. Por ejemplo, si estás utilizando patrones como Redux, normalmente te piden un estado inicial, observables que te pidan un estado inicial, posiblemente, por ejemplo, tengas varios behavior subject y aquí es donde ya no va a utilizar subject, sino un behavior subject. Acá voy a ponerle behavior subject y por ejemplo behavior subject, a diferencia del subject en RxJS, nos dice que deberíamos tener un estado inicial. Entonces acá ahora sí le voy a poner init, por ejemplo, y como le puse en string, automáticamente pues el observable queda como un string. Esto puede ser varias cosas y por si este es el que yo a veces mucho utilizo o el que más utilizo para crear mis propios observables, donde siempre les pongo un estado inicial. Puede ser, por ejemplo, un estado de sesión, porque no es como que un estado de sesión inicie undefined o null. Normalmente tiene que tener un estado, el usuario está o no está logueado. Entonces inicia por defecto en false. Luego tú haces algún check hacia la API si el usuario tiene sesión, si no, pero normalmente inicia con un estado. En este caso, por ejemplo, lo más común es que tengas behavior subject en varios servicios, en varias lógicas, o cualquier observable que tenga un estado inicial. Entonces, ¿cómo lo manipulamos? ¿Cómo podemos empezar a trabajar como con ese estado inicial? Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, ya lo cambié. Fíjate que no cambia mucho mi lógica de negocio. Sigo utilizando el toSignal, se sigue suscribiendo. Voy a guardarlo, por ejemplo. Y fíjate que acá pasa algo interesante. Acá ya por defecto, como ya el observable tiene un estado inicial, y es más, aquí voy a empezar a poner un constructor para ir leyendo como cada cuánto cambia. Entonces acá tengo un effect y acá voy a ponerle a este console.log que esto fue un effect. Me suscribo y cada vez que como que ese estado cambie o el observable me emita un valor, pues aquí yo debería leer ese cambio de forma reactiva.
pues para eso nos sirve el effect. Ok, entonces fíjate que hay algo raro o peculiar acá, y es que, claro, como el observable ya nos envía un estado inicial, ya el initial value es descartable, ya esto no va a ser tomado en cuenta, porque precisamente tenemos un observable que sí emite un estado inicial. Y por acá también lo podemos ver en consola. Acá tenemos un effect que nos dice, oye, mira, el estado inicial de ese signal que fue como transmitido desde o fue transformado desde el observable. Recuerda que acá estamos manejando observables y estamos viendo la forma en transformarlo a signal, pues con la función toSignal. Bien, entonces pues literalmente acá tenías este observable y lo estás transformando. Esto ya no sería necesario porque literalmente ya tiene el valor inicial. Entonces podríamos quitarlo, ¿cierto? Podríamos quitarlo, pero fíjate que si lo quitas vuelves a tener el problema del undefined. Dice, oye, esto puede ser undefined. ¿Y por qué tenemos otra vez ese error? Porque otra vez nos enfrentamos a ese error si literal ya cambiamos a un observable que sí emite un estado inicial. Pues precisamente porque nos falta poner una bandera más, y es cuando nos estamos conectando a un observable que sí tiene un estado inicial, acá tenemos que ponerle require sign en true, que ¿qué significa? Que literalmente se va a sincronizar con el estado inicial de ese observable. Entonces, recuerda, teníamos el initial value, que es para cuando tenemos observables que no nos envían un estado inicial, pero cuando nos conectamos a un observable que sí tiene un estado inicial, lo que hacemos es poner la banderita require sync, para literalmente como mantener sincronizados con el primer valor inicial el observable con el signal que estamos ya transformando. Entonces al final todo se volvió en simplemente habilitar esta bandera. Ya no tenemos el problema del undefined, no tenemos que hacerle if o cosas raras en el template o inclusive la lógica de negocio, sino ya sabemos que tiene que estar sincronizado y que el valor inicial sí o sí debe ser init. Acá por ejemplo, ahora como tenemos ese valor inicial, acá pues tenemos nuestra lógica de negocio funcionando. Si yo le hago un cambio, acá le hago shank, fíjate que acá pues lo transmite al self signal, acá también lo transmite, sé que eso cambió, y pues ya lo estoy manejando de esa manera. Entonces esta sería la forma de transformar este tipo de observables. Ahora, una cosa que tienes que tener en cuenta es que puede que tú tengas un estado inicial, o pues que ese observable tenga un estado inicial, pero que por alguna lógica de negocio, digamos que tienes otro observable que deriva de este. Entonces voy a poner no sé qué ponerle, state 2, porque no se me ocurre nada. Entonces digamos que tenemos state 2, que es un observable que se suscribe al estado en forma de RxJS, se suscribe al estado 1 y luego digamos que empieza a hacer operaciones, que es también normal tener como un pipe. Entonces digamos que acá yo le pongo un delay. Y acá puedes tener varias operaciones, ¿no? Por ejemplo, acá un map, podemos tener un filter, y eso lo puedes hacer. Literalmente al final, la gracia es que tengas un observable. Si ese observable tiene varias lógicas de negocio, no importa, pues simplemente de eso se trata, de reutilizar esa lógica y luego simplemente pasarla hacia un signal. Entonces acá, por ejemplo, voy a decirle que tenemos alguna lógica de negocio como esta. El map me parece válido, digamos que acá tengo esto. Digamos que realmente queramos que tengamos este map, que sería como la forma en RxJS de multiplicar ese valor por 2. Sería como la versión del double stage, pero en RxJS. Es más, podríamos decirle que es el double stage, pero en versión pues de RxJS, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo podría tener el double stage y suscribirnos, y pues al final me da un poco lo similar, ¿no? Pero esta sería la forma de hacerlo en RxJS. Esta, si nos fijamos bien, pues sería la forma en hacerlo en Signals, pero queda un poquito más bello, queda un poquito más legible, y sobre todo tiene más que legible, pues también tiene un patrón que ya viene integrado a Angular, que es tener pues reactividad granular con mejor rendimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, mi ejemplo iba a que, bueno, si bien podemos suscribirnos y podríamos también entonces pasar esto a un signal, que lo voy a pasar, digamos que ya no quiero hacer este computed, sino que quiero pasar utilizar toSignal y pues pasarlo acá. Entonces fíjate que acá lo que estoy haciendo es pasar esta lógica a esto. Ya no va a ser computado porque supongamos que queremos utilizar como la lógica de negocio que ya está integrada a una RxJS, que sería Acá lo transformo. Fíjate que acá, ¿cuál sería la opción? Pues bien, si bien viene de un observable que tiene un estado inicial, podríamos utilizar también el require sync para que pues recibamos ese valor inicial.
Entonces acá tenemos init, o sea, sigue funcionando como de la misma manera. Si yo le digo 3, por ejemplo, todo debería conectarse. Ahí está 333. Bien. Pero mi punto también va en que tengamos cuidado, que cuando tengamos, por ejemplo, tenemos este observable que tiene un estado inicial, pero sin embargo de pronto luego lo cruzamos por operadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le coloco un delay de 500, de 3 segundos, digamos, un delay de 300 segundos? ¿Qué va a pasar? Empieza como a ver como algunos errores, porque yo le dije a este double stage que sea require sync, pero realmente, si bien parte de un observable que tiene un estado inicial, explícitamente le dije que el valor lo demore, cada valor emitido dentro de ese observable lo demore unos 3 segundos. Por ende, no tiene un estado inicial. Literalmente, por más que tenga el require sync, pues le estoy diciendo que demore esa emisión de ese valor, por ende no lo va a tener. Entonces cuando tengamos esto, pues ahí podemos simplemente decirle, bueno, yo sé que este valor, si bien viene y parte de un observable, yo aquí explícitamente le estoy diciendo que lo demore. Entonces podemos utilizar un toSignal y decir un init 2, por ejemplo. Y aquí problema solucionado. Aquí deberíamos ya tener pues arreglado todo. A ver, vamos a... bueno, aquí me voy a suscribir a sign, que es donde está el componente. Listo, ahí está. Entonces fíjate que acá, por ejemplo, el valor de double stage, fíjate que 3 segundos llega el valor. ¿Ves? Ahí como que tenemos un valor inicial, que sería como el default, voy a poner default. Fíjate que acá este signal tiene un valor inicial y hasta que se emite el valor, pasado 3 segundos, ahí sí llega el init, porque pues explícitamente en la lógica le puse un delay. Entonces, para limpiar un poco nuestro código, digamos que tenemos esta operación, lo tenemos en un servicio, lo tenemos en alguna lógica de un componente, tenemos algo de esta manera. Entonces, digamos que simplemente necesito un estado, el double stage. Aquí voy a borrar este, aquí voy a borrar este. Digamos que si lo quiero seguir utilizando, acá pues voy a quitar los assigns, me va a quedar solo con el double stage y listo. Entonces fíjate que nuestra lógica quedaría algo de esta manera. Simplemente tengo solo una suscripción en modo signals hacia el template. Si yo lo cambio, por ejemplo 2, entonces aquí vamos a ver si emitió el valor. Shank. Bueno, claro, lo estoy demorando 3 segundos, me asusté un poquito, pero claro, si yo le digo 55, cambio, estoy emitiendo este valor en este observable, pero como tengo este double stage, que es pues una lógica de negocio que tengo acá pues de transformarlo y luego demorarlo, entonces vamos a ver, change 1, 2, 3. Y ahí llega el valor ya pues con la operación. Entonces fíjate que acá esta sería la forma. Entonces simplemente tienes como esta lógica en algún lado, simplemente la transformas. Tienes que pues literalmente ser muy consecuente de si tu observable pasa por alguna lógica que hace que se demore el estado, entonces le pones un initial value, o precisamente pues en el caso que simplemente esto no vaya, acá como resumiendo, y lo transformemos a state. Acá, pues acá entonces utilizaremos el require sync en true para estos observables que sí directamente tienen un valor inicial. Y pues ahí está el init, ahí llega y perfecto. Entonces así sería, y esta sería la forma de utilizar el require sync para estos observables que tienen un valor inicial. O recuerda tener en cuenta si tienen alguna lógica y pues seguir utilizando el initial value. Ya vimos 2 de estos flags interesantes y nos empieza a alumbrar cómo podríamos empezar a transformar observables en signals. Recuerda, la gracia es no solo migrar por migrar o simplemente transformar toda tu lógica de RxJS a signals, eso sería un poquito complicado. Esta función llega precisamente para eso. Recuerda, entonces puedes seguir teniendo toda tu lógica de negocio en RxJS, pero al momento de ya renderizarlo al template, pues puedes utilizar el toSignal, viendo algunas de estas banderas, cuál se acomoda mejor para ti, un initial value, un required sync, lo que más se acomode. Y precisamente ahora vamos a ver otra tercer flag, que es reject errors. ¿Qué pasa cuando tenemos un observable, tenemos una lógica, una suscripción a un request, por ejemplo, con HTTP, o tenemos alguna lógica que tiene RxJS y esta dentro pues manipula o maneja errores y hay un error dentro de toda la emisión de ese observable o de ese valor?
¿Cómo se trata? ¿Cómo podríamos tratarlo cuando lo pasemos o cuando estemos utilizando la función toSignal? Pues precisamente vamos a ver la bandera Reject Errors para ver cómo manejar esto, cómo se comportaría. Veamos el código. Listo, acá tengo un template en vacío porque voy a iniciar otra vez, entonces voy a decirle que quiero un observable counter, pero en este caso voy a utilizar algo que es un interval. ¿Qué es un interval? Precisamente es un tipo de observable y este es interesante porque no tiene un valor inicial, es de los que no tiene un valor inicial, sino que luego de cada un segundo, cada 3 segundos, pues el valor que yo coloque acá me va a emitir un valor. Entonces yo podría aquí tener un H2, suscribirme acá con el assign pipe. Recuerda que la gracia es en cierto momento dejar de utilizar el assign pipe, sino que todo siempre sea un signal. Y simplemente nos suscribamos, pero por ahorita, por el ejemplo, pues sigo utilizando la assign pipe. Entonces fíjate que tengo acá, bueno, y le voy a poner acá counter para saber qué es esto. Ya, fíjate que por ahora, es más, si le coloco 3 segundos, por 3 segundos no tengo ningún estado inicial, eso va a ser undefined, y luego 3 segundos después empieza a llegar un valor, ¿no? Entonces 3 segundos después empezó un 0, luego un 2, bueno, etcétera, ¿no? Si lo pongo en un segundo se ve un poco pues, más rápido, porque llega un valor cada un segundo. Fíjate que el primer valor es undefined, luego un 0, luego 1, luego 2, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a transformar esto? Quitar este assign y manejarlo todo con signals en el render, que es un poco la gracia de este toSignal. Entonces, pues otra vez utilizamos nuestra función counter, queremos ya no utilizar eso como observable. Puede que la lógica sí esté en un servicio, que la tengamos aquí en el componente, pero al momento de renderizar, pues lo queremos siempre mostrar como signal porque tiene un mejor patrón de reactividad, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya transformé este signal en un toSignal. Entonces me puedo igual suscribir, esta vez ya sería el signal normal, me suscribo. Es más, ya podría dejar de hacer esto para removerlo y simplemente lo transformé. Tenemos la misma peculiaridad de que pues simplemente como ya transformado cumple con la misma función, empieza a emitir el valor. Lo único raro es que, claro, si yo por ejemplo aquí quiero leer el estado y decir quiero saber el valor de counter y acá lo imprimo. Pero fíjate que esto lo estoy haciendo como una función, o sea, como para cliquear un botón y leerlo en un momento específico. Entonces voy a ponerle read y voy a llamar a click igual a read, ¿no? Entonces que es la función leer, ¿no? Y lo va a demorar un poquito más, o sea, como 5 segundos, listo. Entonces fíjate que cuando yo le hago read, esto es un define y nos toca tener cuidado porque otra vez, como es un valor que no emite, pues literalmente vamos a tener un define en los primeros valores hasta que esto empiece a emitir pues cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita están 2 y yo le hago read, ahora sí me da un valor 2 porque es el estado en ese momento, ¿no? Es el valor que tiene en ese momento. Entonces, por ejemplo, no podría hacer cosas como, no sé, value, quiero hacer algo con este valor, como por ejemplo multiplicarlo por 2. No podría porque esto me dice que puede ser undefined. Me dice, digamos que yo quiero hacer una operación y me dice, oye, pero recuerda que esto puede ser undefined porque todavía no tiene un valor, entonces no lo puedes todavía multiplicar por 2. En fin, ¿no? Acá me dice, ten cuidado con esto porque pues en algún momento puede ser undefined y al multiplicar un undefined por 2 pues te da un error. Entonces, bueno, aquí es donde empezamos a utilizar. Acá yo le podría decir, bueno, ya, yo sé que tenga un initial value y que el initial value es 0, perfecto, entonces todo empieza a funcionar bien. Ya tiene un valor por defecto en lo que envía el valor, que sería 5 segundos después, etc. Pero, ¿qué pasa si durante eso, que este observable me está emitiendo valores cada 5 segundos, programo un error que, por ejemplo, en la vez número 5, en la iteración número 5, haya un error, que eso pasa y tenemos observables que por ejemplo pueden emitir o tener un cache de un error. Entonces, ¿qué pasa como con toda esta lógica? Vamos a verlo. Entonces por acá, por ejemplo, a este counter le voy a poner pues un pipe y aquí voy a utilizar un tab. Entonces aquí básicamente vamos a ver acá, voy a lanzar un error, voy a cerrar aquí. Sí, ahí estoy bien. Listo, acá voy a tener el valor que sería como el número de veces que me está emitiendo el valor. Y acá voy a ponerle un if, literalmente, cuando el valor sea, no sé, 5, cuando llegue a 5, voy a lanzar un error. Literalmente, voy a lanzar un error. Listo.
y voy a demorar esto como cada 1 segundo está bien. Entonces quiere decir que cuando pasan 5 segundos esto debe tirarme un error. Vamos a ver qué pasa. Por ahí llego a 5 y ¡pum! Por ahí tenemos el error. Por acá ya empieza a decirme, hey, mira, error, que es acá. Acá le podría poner ups, ¿no? Como ups, hubo un error. Entonces cuando llegue a 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí tengo un error. Pero ¿qué pasa con este read? Recuerda que este read lo que hacía es pues leerme el estado actual. Ya le pusimos un initial value para esperarlo mientras ya emite valores, pero ¿qué pasa cuando tiene un error? Vamos a verlo. Entonces fíjate en lo siguiente. Voy a leerlo, en este caso es 1, en este caso es 2, en este caso es 3. ¿Qué pasa después del error? Fíjate que si yo lo leo después de que hay error, le hago read, lo que hace es leer literalmente la última emisión, que en este caso la última emisión de ese pipe o lo que tiene ese observable es un error. Entonces como que cuando yo lo leo también me produce un error. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque puedes tener observables que en algún momento hayan lanzado un error y entonces el valor o por definición el valor de ese signal no solo queda con los valores o con el valor con el valor que se está transmitiendo, sino también con el error. Si tú quieres evitar esto, precisamente está la función reject errors, que básicamente le dice al toSignal, hey, suscríbase, pero si hay un error, como que no lo tenga en cuenta. Aquí sale el error, pero es el del observable. Pero si yo voy y leo el estado, hago read, lo que va a hacer es perdurar el último valor antes del error. Entonces fíjate que cuando yo hago read, pues literalmente aquí me está diciendo, mira, el valor emitido, el último valor como que fue válido sin el error fue 4. ¿Por qué? Porque el error pues se produjo cuando llegó hasta 5. Entonces, si yo quiero simplemente confiar en el toSignal y decir, mira, descártame cualquier error y déjeme el último valor que fue correcto, que en este caso fue el 4, y rechace los errores, pues puedo tener aquí el rejected errors. Entonces esto es un escenario bastante interesante. Si no lo quieres así, sino que literalmente el signal tenga el valor del error, inclusive pues el error per se cuando llegue, pues esto entonces sería false, ¿no? Que está por defecto así. Entonces recordemos, cuando llegue a 5, fíjate que acá leo el valor, esperemos que dé error, que es hasta 5, ahí está 5. Cuando yo lo leo, fíjate, pues tenemos un error. O sea, está leyendo el error que produjo. Se quedó ese signal con el error. Y ya, entonces eso básicamente es el rejected error. Se recuerda, simplemente si quieres rechazar los valores y tener como un signal limpio con el último valor que fue válido o correcto, pues está este rejected errors. De nuevo, si lo leemos, pues ya no nos da error, nos queda con el último valor emitido que pues fue correcto sin el error. Bien. Entonces ahora tienes 3 flags interesantes para trabajar cuando quieras empezar Listo, entonces ya tienes 3 flags, 3 digamos que banderillas que le puedes enviar a este toSignal de acuerdo a tu caso de uso, ¿no? Y puedes combinarlos. Por ejemplo, el initial value con un rejected errors, que fue el que tuvimos ahorita. Lo que sí no puedes combinar es el initial value con un required sign. De por sí TypeScript te da un error, dice, oye, o uno o lo otro, o le das un valor inicial o lo mantienes sincronizado con el valor inicial del observable. En fin, eso para que lo tengas en cuenta. Lo bueno es que si lo intentas, ahorita digamos en el código lo intentamos de nuevo, pero él mismo te dice, no puedes utilizar las dos cosas al tiempo. Pero en fin, entonces ya tenemos 3 flags interesantes del toSignal. Y quiero finalizar con uno que normalmente no es un flag más, pero sí es algo a tener en cuenta. Porque normalmente yo estoy utilizando mucho este toSignal para normalmente lo que más tenemos o lo que más por defecto tenemos en nuestras aplicaciones de Angular, sobre todo si estamos manejando peticiones, es que todos los servicios de HTTP Client pues son un observable. Entonces casi que estoy volviendo esos observables que venían como request hacia signals, y quiero enseñarte como algunas cosas, algunas ventajas, que es donde de pronto ya lo puedes utilizar de forma directa en alguna aplicación que tú tengas. Ahora, de nuevo, recuerda que depende al tipo de observable, al tipo de lógica, pues ya puedes utilizar cualquiera de las combinaciones anteriores. Un toSignal con un initial value, con un rejected errors, con un required sign, ya depende mucho de lo que tengas. Y vamos al ejemplo ya de utilizarlo con una petición, un request hacia un servidor.
Llegamos por fin a este ejemplo, ya aplicando un poco el conocimiento que aprendimos con los demás componentes, con los demás ejemplos de los observables que fuimos creando. Entonces fíjate que acá yo tengo un servicio que se conecta a una API. Esta API es fake, que simplemente me da 3 locaciones como random, de acuerdo a una coordenada. Entonces cada vez que le hagas un request simplemente tienes coordenadas random. Estoy trabajando en esto porque quiero hacer como un ejemplo con Google Maps y Angular, pero pues luego te lo muestro. Estás pendiente del canal cuando llegue ese video. Pero me pareció una buena oportunidad, precisamente por si este video salió, de que en la aplicación o en el demo que estoy haciendo para utilizar Google Maps con Angular, voy a utilizar un ToSigner. Y literalmente es esta línea de código, pero no quería simplemente decir, bueno, utilicemos ToSigner y transformémoslo, sino quería como enseñarte, bueno, ese ToSigner que tiene por dentro, que no es simplemente ponerlo y darle un initial value, sino de pronto qué casos más me puedo enfrentar, un required sign, un rejected error, etcétera, como para no pasar esto de largo. Entonces, literalmente solo por esta línea me surgió todo este video del ToSigner. Pero listo, entonces ya tenemos este ToSigner, pero sin embargo quiero mostrarte también algunas cosas interesantes o de los beneficios que podemos ver un poquito claramente al utilizar el Signal. Bueno, entonces por acá, por ejemplo, yo le metí un delay también de forma intencional. La API no se demora 5 segundos en darte ese valor, pero acá yo sí le puse un delay, es decir, hace el request, se demora en emitir el valor 5 segundos. Quiere decir que este observable no tiene un estado inicial, sino hasta que se conecta. Es más, así yo le quito el delay, tampoco tiene un estado inicial. Si yo lo dejara así y ya, pues me emite el valor, pero sin embargo se demora un cierto tiempo en traer el request. Este observable, por ejemplo, no tiene un estado inicial. Entonces lo que hacemos es pues conectar el servicio. Este sería la forma. Entonces lo que podríamos hacer acá es, ok, creo el observable pertinente de esto. De por sí getLocations, esta función me trae un observable que no tiene un estado inicial. Entonces aquí lo puedo tener y convertirlo. Esto me parece un poco más fácil de leer así, pero si tú quieres, en teoría podrías hacer cosas como esta. O sea, para evitar crear una variable, un atributo dentro de la clase, podrías tener algo como esto ya, y literalmente estás transformando de tu servicio el método que es getLocations, lo estás ejecutando. Realmente no lo ejecutas, pues simplemente tienes allí la función que es un observable y tu Signal va a ejecutar esa suscripción de acuerdo pues al modelo de reactividad y listo, ¿no? Pero creo que es más fácil de leer cuando lo tenemos así. O sea, sé que tengo un observable que no lo tengo suscrito en el template, así que no va a tener issues de performance. No tengo que utilizar el assign pipe, sino simplemente ya lo tengo en locations. Le tengo un valor inicial que es un array en vacío, que es el valor inicial, y empiezo a operar. Pero listo. Vamos a ver algo interesante, y de por sí voy a hacer la comparativa con como si yo tuviera esto también con una async y ver unas cosas interesantes que pues vimos allí. Entonces déjame ver aquí porque esto me da error. Pues obviamente estoy duplicando esto, entonces acá se va este LED. Lo que tendríamos acá es lo siguiente. Por ahora, por ejemplo, voy a dejar este aquí en nada. Luego vamos a ver qué va a pasar con este cálculo del tamaño con la iteración. Pero digamos que entonces yo quisiera realmente utilizar el clásico async aquí y pues me suscribo con un pipe. Epa, ¿dónde está mi palito? Aquí, listo, acá está. Async, listo. Entonces fíjate que este sería locations, pero pues en forma async. Fíjate que literalmente yo no estoy teniendo como un delay, o sea, ya acá es lo que se demore la API, pero sin embargo, algo que no me esperaba así como tan directo, es que fíjate que el pipe se suscribe primero, o tengo la respuesta primero que locations. Fíjate acá. Si notas que llega primero el valor de este lado que de este. Fíjate otra vez. O sea, siempre llega primero, ¿ves? Siempre llega primero este. Entonces, casi por definición, podríamos tener ya un aumento de rendimiento chiquito de simplemente tener el signal. Es más, aquí voy a hacer esto solo para evitar este LED. Si no has visto este LED, te dejo un video de qué significa este LED, pero solo para que no nos perdamos. Acá tengo 2 suscripciones, es decir, tengo la suscripción a locations,
que es un array, entonces le puedo hacer .link y mostrar este numerito acá, pero también ya luego me suscribo o obtengo los valores y simplemente entonces pues lo itero. Entonces fíjate que acá es como si tuviera dos suscripciones, que realmente no son dos suscripciones. Ahorita vamos a ahondar un poco en esto porque también es bastante interesante. Realmente no estoy ejecutando dos veces la función, simplemente estoy obteniendo el valor que ya obtuvo. Y pues le digo, bueno, el array de los valores que ya obtienes, dime cuál es el tamaño, es decir 5, y luego ya lo itero con un for. Bien, entonces fíjate que acá, ahí está. Y algo muy interesante es que ya por definición esta se renderiza primero, así que si ya tienes tus signals, pareciera que en rendimiento se suscribe mucho más rápido de esta manera que utilizando la SoundPipe. Bien, el request se demora exactamente lo mismo porque es el mismo request, no es como que un request esté demorando más o no, pero obtenemos el valor más rápido utilizando o transformándolo a tu signer. Pero listo, aparte de esa cosa muy interesante que noté aquí, es también algo que puede causarnos errores o de pronto que no sabías con el assign pipe, que podemos caer en errores, y es que fíjate algo. Entonces aquí voy a poner el network. Acá déjame ver mi consola, que quiero que no haya el timeline. Acá quiero desaparecer este overview, listo, para solo ver los requests. Listo, ahí tengo los requests, listo. Entonces fíjate que acá tengo dos requests, claro. El assign, cuando se suscribe, ejecuta el get locations, es decir, hace un request. Y acá el que realmente se va a suscribir es ToSignal. O sea, dentro de la lógica de un ToSignal se suscribe a ese observable y deja esos valores dentro pues, de location, dentro de pues, el signal. Pero fíjate que acá estoy en teoría suscribiéndome dos veces, que realmente no es una suscripción. La suscripción realmente ocurre acá y luego obtengo los valores obtenidos luego que ya me suscribí. Entonces puedo hacer esto. Pero si yo llevara esto, por ejemplo, yo quiero calcular igual el tamaño como el punto length de forma observable, entonces digamos que yo quiero hacer exactamente lo mismo que tengo al otro lado. Entonces, fíjate que acá si yo hago esto y como que intento calcular el punto length, el tamaño, con una SignPipe, entonces por acá le pongo un punto link y aquí ya tengo ciertas cosas raras porque acá me dice, oye, pero esto puede ser undefined, claro, porque no tiene un valor inicial, pero lo bueno de pasarlo con ToSignal es que ya tenemos un initial value. Entonces aquí no, con el ToSignal ya tienes una ventaja, bueno, tienes la primera ventaja y una es que aparentemente renderiza más rápido, se suscribe más rápido en el modelo de reactividad de Angular en cuanto a monta el componente. El segundo es que como ya le pones un initial value, pues fácilmente puedes hacer un punto link sin decir, esto mientras esperamos por el servidor puede venir undefined, pues no, ya tienes un valor inicial, cosa que aquí en el AssignPipe no tienes. Porque pues claro, tiene que esperar el valor, puede venir un undefined, entonces tienes que colocar este como nullish collection. Y segundo, si tú quisieras hacer lo mismo, como un poquito lo que tienes acá, que es tienes el location dos veces y haces el assign, cada vez que tú hagas un assign directamente en el template, realmente se está ejecutando el request. Entonces casi que estás haciendo dos requests. Y esto puede ser algo perjudicial si no sabes cómo funciona, porque cada assign te está ejecutando la lógica o está haciendo una petición. Y es más, te lo puedo mostrar acá. Voy a comentar este código, o sea, como aquí este HTML. Fíjate que si yo comento este código, algo interesante es que vamos a tener tres peticiones. ¿Por qué? Porque la suscripción ya al menos con el ToSignal, no se hace en el template, sino se hace cuando se ejecuta este ToSignal. Entonces realmente si yo no quiero esta petición, pues deberíamos también comentar esta parte. Listo, entonces si yo quito casi todo el signal, entonces lo que tengo es dos assign, y como tengo dos assigns, pues se están haciendo dos requests. Entonces fíjate que aquí me tocaría utilizar algo como raro normalmente para que solo se haga una petición. Pues claro, yo podría entonces, bueno, para no tener el assign pipe, pues podría entonces tener un subscribe y pues entonces recibo el valor y lo asigno a un array, etcétera. Esto también es válido. Lo único es que
pues de pronto se pierde un poquito la simplicidad del código, la legibilidad, pero es válido que tengamos en el ng init, entonces tengamos un subscribe. Lo bueno es que aquí nos olvidamos del ng init porque sabemos que la SignPipe se va a ejecutar realmente cuando el componente ya se esté renderizando, entonces no nos toca utilizar el ng init, ya sabemos que la SignPipe se suscribe cuando es necesario. El único problema es que tenemos aquí un knowledge collection, que cada vez que hagamos una SignPipe literalmente está haciendo 2 requests. Entonces, algo que podríamos utilizar como para no hacer eso, si quieres solucionarlo en modo assign pipe, sería hacer un if, suscribirnos solo una vez, hacer como esto, y si no estoy mal, con un as, le ponemos locations, exacto. Entonces aquí nos suscribiríamos una sola vez, y luego ya utilizamos locations. Entonces acá tenemos locations y acá tenemos locations. Bueno, acá ya no podríamos confiar en el punto link y ponemos todo esto acá. Locations. Bueno, acá obviamente este necesita la SignPipe porque ya no es un observable. Y ya, entonces fíjate que si quisieras evitar eso, aquí ya solo tenemos un request. Está bien, pero tuvimos como que asegurarnos que ejecutamos ese SignPipe, ponerle un asLocations y pues trabajar con él. Realmente con el nuevo let también podríamos ahorrarnos esto. O sea, podríamos tener un let con lo que data le va a poner. Data en modo así. Y podríamos tener esto, un solo async para evitarnos este if. Y entonces acá quito este if. Y tengo data. Acá y data. No estoy seguro si me deje con este... a ver, algo estoy... acá el punto y coma me falta. Perfecto. Listo, acá tengo esto. Sin embargo, fíjate que por acá estoy teniendo lo del knowledge collection porque puede venir undefined. Entonces me toca colocar acá esto. Listo. Entonces aquí la única forma de que solo se haga un request es asegurarnos de que solo lo hagamos de esta manera. O sea, solo un pipe assign se está ejecutando. Con ende solo tenemos un request. Y luego ya utilizamos pues lo que se obtuvo de ese assign varias veces. Bien, aquí con el punto link o aquí para hacer la iteración. Sin embargo, la gracia es utilizar signals. Entonces, pues simplemente, pues si yo quisiera solo eso, pues tenemos lo que teníamos inicialmente. Lo pasamos a signal con un valor inicial. Y aquí no habría problema de simplemente llamar 2 veces al signal porque la suscripción ocurre hasta acá, no en el template. Y pues en la lógica de negocio de la forma en que Angular lee los cambios o que monta un componente, él ya sabe que esto lo tiene que ejecutar casi cuando el componente esté listo, que es como hacer un ng init automático. Sabemos que esa suscripción o ese método se va a ejecutar solo cuando el componente esté listo para renderizarse. Entonces nos olvidamos de alguna manera de tener que hacer un ng init y decirle, mira, cuando estés listo componente, haz la petición, porque lo clásico que tenemos que es válido es tener algo como esto, ¿no? Entonces tenemos el subscribe y el subscribe, entonces acá tenemos la data y la data la ponemos en un array. Es más, podríamos hacer esto, podríamos tener un signal y entonces asignar, no sé, un signal aquí con la data y hacer un punto set de eso y listo, ¿no? Esta sería la forma clásica. Y está bien, no está mal. Al final tienes un poquito más de control, sabes lo que está pasando. Pero pues con tu signal ya como que empiezas a hacer cosas como automáticas, un poquito más limpias, pero igual es válido si lo quieres tener con un ng init. Listo, entonces acá ya tienes location, no te preocupas de si estás ejecutando doble vez la suscripción, sabes que este es tu signal, solo lo va a ejecutar una vez. Y es más, si te molesta igual tener esta doble suscripción, igual puedes utilizar un let. No es necesario, pero también a nivel de forma de lectura de código también está bien simplemente ejecutarlo una vez. Y acá tenemos data normal, digamos. Y acá tendríamos data y data, ¿no? Entonces, acá sí se corren dos requests. Uno porque uno se está ejecutando acá y uno que es el assign que se está ejecutando acá. 2 suscripciones, 2 veces. Entonces, fíjate que acá de nuevo si hago request, pues tengo este comportamiento por defecto que pareciera que el signal se ejecuta más rápido. Entonces casi que si ya eliminamos todo lo que sea la SignPipe, nos queda un poco el código que teníamos hace un momento. Déjame ver por qué no me está... claro, eliminé el div acá. Listo, entonces sí, ya
vuelvo a mi código inicial, que es el que literalmente tenía inicialmente. Es esto, literalmente esto es un código que tiene un buen rendimiento, se suscribe solo cuando es necesario, casi que se suscribe cuando el componente está listo, que es lo que normalmente hacemos con el ng init, pero ya lo tenemos listo, sin necesidad de hacer como varios trucos, sin necesidad de utilizar el async pipe dentro del template y de pronto ver que cada vez que nos suscribamos se está ejecutando. No, tenemos varias ventajas, tenemos un initial value, etcétera, etcétera. Este sería nuestro código final y es precisamente lo que desató este video, porque yo podría simplemente decir, bueno, tengamos esto y convertámoslo a ToSignal y démosle un valor inicial y ya, listo, acá iteramos, ¿no? Pero quería pues ahondar en qué es este ToSignal, cuáles son estos casos, cómo podemos empezar a trabajar con ello, etcétera, etcétera. Y listo, eso fue todo. Espero te haya gustado este tutorial. Creo que me quedó un video un poquito largo, pero la gracia es como explorar como estas diferentes formas de empezar a reutilizar la lógica que ya tenemos en RxJS, no borrarla, pero sí con ToSignal podemos empezar a utilizar este nuevo patrón de reactividad que tiene un mejor rendimiento en Angular, que promete mucho, que tiene una interoperabilidad con todo lo que está preparando Angular, con los Signal inputs, con los query en forma de Angular, en forma de Signals, etc. Angular está como abrazando Signals y ToSignal es una forma de no borrar todo tu código reactivo en RxJS porque sigue funcionando, sigue siendo funcional. Si tienes pipes, si tienes lógica ya muy fuerte con RxJS, la puedes mantener. Y si quieres utilizar Signals ya para renderizar esos valores que te dan esos observables, pues ahí es donde nos ayuda mucho ToSignal. Y por eso quise hacer como todo este video, como con diferentes observables, diferentes tipos de observables, diferentes banderas que nos permite el ToSignal y ver cómo ya lo podemos utilizar en el día a día. Así que recuerda suscribirte a este canal, déjame en los comentarios si te gustó. Espero no haya sido algo complicado, realmente trabajé como en estos componentes para como tener diferentes escenarios y cómo podríamos utilizar el ToSignal y finalmente llegamos a ese último que es como en donde yo lo estoy utilizando más, que es simplemente una petición que tenía y esa petición o ese método en ese servicio que es el de getLocations puede tener un pipe con lógica, con cosas que normalmente tenemos en el servicio que ya están en RxJS y simplemente utilizo esa lógica y cuando lo conecto al componente lo paso en ToSignal de esa manera con un initial value y ya. Pero pues quería ahondar mucho en las diferentes formas en que podemos encontrarnos de pasar observables a Signals con esta función. Así que comparte este video, suscríbete, bueno, me harías feliz si comentas, etc. Así que nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.